Señor, te entrego este tiempo, que seas tú el que hables y que sea yo un siervo que se ponga atrás de ti y que obedezca y diga lo que exactamente usted dice, sin apartarme ni a izquierda ni a derecha, sino concretamente en tu Santa Escritura, porque ella es la espada que atraviesa el corazón, la espada de dos filos. Te pido pues tu bendición para este pueblo, para esta reunión de santos ganados por tu sangre, para que apacientes tu grey. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ya esta es nuestra 10ª lección sobre el Espíritu Santo. Estamos viendo las cualidades del Espíritu Santo en el creyente. Y hoy ya hemos visto el amor, la paz, el gozo. Y hoy vamos a ver la paciencia. Acuérdense de las cualidades del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cualidades tan perfectas que humanamente no las podemos tener. No las podemos tener, eso solamente lo da el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la paciencia, que es perseverar en medio de las pruebas, aprendiendo de las pruebas y madurando a través de las pruebas. Una vez escuché a una hermana, creo que muy infantil, decir que no ores por paciencia, porque te va a llover pruebas. Y eso es ridículo, porque la única forma de alcanzar la madurez es por las pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y es así, no hay de otra forma. Tenemos que pasar por la escuela de la aflicción para madurar. Si no, seremos unos adolescentes toda la vida y todo es relajo. No, la vida de fe hay que aprender a caminar en medio de las pruebas con la ayuda de Dios, y que todas las pruebas nos ayudan a bien, todas nos ayudan a bien. Y por eso vamos a basarnos en Santiago, Santiago, hay que tener la actitud de gozo ante las pruebas. Es como si nos ganáramos una beca de un doctorado de aflicción, más que maestría, un doctorado. Santiago 1, 2 al 5 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Aquí nadie dice amén. Cuando dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo no conozco creyente que se memorice esto. Siempre saben, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es como si fueras a un bufete sería un buffet, porque uno es de abogado y el otro es de comer, ¿no? Que tú vas solamente seleccionando lo que te gusta. Si hay texto que me gusta y este no me gusta. Pero aquí dice, tened por sumo gozo. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a las pruebas? Tener gozo. Sumo, ¿qué es sumo? Lo máximo, lo más alto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice diversas porque nunca vienen solitarias las pruebas. Las pruebas vienen en racimo, vienen juntas. ¿Por qué será que ahora que estoy sufriendo esto me viene más? Sí, no vienen solitarias las pruebas. Vienen en diversas, tienen diferentes colores. Pero aquí, ¿por qué hay que tener gozo en este doctorado? Porque, primero gozo, la reacción debe ser gozo. Parece difícil, ¿verdad? Difícil de tener gozo en medio de las pruebas, pero ponlo al revés. Amárgate en las pruebas. Entristécete en las pruebas. Victimízate en las pruebas. No, la Biblia dice que aún aquí, hasta el gozo hay que tenerlo. Porque la prueba, hay que saber que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Es el máximo virtud del carácter, es la paciencia. Aleluya. Y los viejos, cualquier viejito que uno conozca, te dice, tenga paciencia, mijito. Esto va a pasar. Es un asunto que a lo largo, ya en los años veteranos, en los años dorados, es que aprendemos que la paciencia es una virtud. Pero sobre todo, que si viene de Dios,
vamos a tenerla. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia a su obra completa, para que seáis como perfectos. Es decir, el resultado de la paciencia es que ganamos veteranía, ganamos madurez. Dice que seamos perfectos, o sea, maduros y cabales sensatos, sin que os falte cosa alguna. Cuando ya tienes paciencia, la madurez de la paciencia no falta nada. Es un hombre que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Es la paciencia. Y si alguno de vosotros posiblemente comenzaba a torturarse, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tantas cosas conmigo, Señor? Entonces, si no lo entiendes todavía, pídele a Dios sabiduría, dice aquí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es de que no entiende estas pruebas que han venido a la vez, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Es decir, que si no entiendes o no comprendemos lo que está pasando, pídele a Dios sabiduría. Pero lo que sí dice directo es que si aprendes a saber que estas pruebas van a conducirte a una madurez, gloria a Dios. Pónganse a pensar por un momento que si yo no fuera un pastor, que he tenido mis pruebas y han ido como aumentando de nivel, ¿saben? Entonces hubiera predicado pura teoría, puro intelecto, todo académico. Es bueno de saber decirles, yo pasé por allí y Dios estuvo conmigo. Cuando estuve por las aguas, Él estuvo conmigo. Cuando estuve por el fuego, Él estuvo conmigo. Y aprendí y maduré. Porque ¿cómo yo puedo aconsejar a otros si no he pasado por el proceso? Y asimismo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí tenemos muchas bodas, son como este carruaje, que la princesa, la novia viene de Walt Disney en una fantasía. ¿Y cuántas bodas conozco que han tirado la casa por la ventana haciendo una boda de príncipe y princesa y no llegan al año, se están divorciando al año? ¿Por qué? Porque para poder matrimoniarse, para poder juntarse, hay que tener paciencia. Porque la paciencia es para soportar los tiempos de escasez, los tiempos de abundancia, los tiempos de salud, los tiempos de enfermedad, los tiempos de alegría, de pruebas, de tristeza. Todo eso, el casarse implica todo eso. Y yo no te dejaré de amar si nos falta la plata. No te dejaré de amar si te da un Alzheimer. No te dejaré de amar, porque estaré contigo hasta que solo la muerte nos separe. Es un compromiso. ¿Y qué es lo que aprende? Yo tengo ya 44 años de casado. ¿Y cuántos tienen ustedes? 40 y... Me ganaste. Pensaba que estaba un poquito. Bueno, estamos... ¿Qué significa eso? Que hemos pasado por todas esas. Pasamos por tiempos económicos flacos, vacas flacas, vacas gordas. Y a mí, en el caso de por lo menos a mí me pasaron primero las flacas y después las gordas. Hay algunos que van de gordas para flacas, y como el caso de José en Egipto con el faraón, pero Dios nos capacita por su paciencia a ser que perfectos, maduros, cabales a través de las pruebas. O sea que esto no es teoría, esto hay que vivirlo. Y entre más la prueba recia, mejor todavía, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la bendición de la paciencia también lo está diciendo Romanos. Vamos a leer el libro de Romanos. En la carta a los Romanos dice, en Romanos 5, 3 y 4, y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos. ¿Quién se puede gloriar en las pruebas? Nos gloriamos en las tribulaciones, en los dolores de cabeza, en las tribulaciones, sabiendo, otra vez usa la palabra sabiendo, dando por descontado que la tribulación produce paciencia. Oh, gloria a Dios por el carácter de la paciencia.
Porque ahí es que va Dios mostrando su carácter. No salimos amargados de las pruebas, salimos fortalecidos de las pruebas. No saliendo, sino durante y aún, durante y después de las pruebas nos produce paciencia. Y la paciencia prueba. Aquí en el inglés, sobre todo en la King, yo no sé si en la King James también, es de experticia. O sea que aquí prueba se refiere a experiencia. Prueba, experiencia. ¿He ganado qué? Experiencia. Y como también dice David, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus favores. Uno tiene que aprender a no olvidarse de las pruebas que Dios lo libró, porque eso te da ¿qué? Experiencia para que cuando vengan otras, tienes la capacidad de Dios para discernir sabiamente las cosas. Y la prueba, esperanza. Si ya viene la última prueba, que es partir con el Señor, morir. ¿Cuál es el carácter que Dios nos da? Bueno, hijo, te espero, la esperanza de que voy a estar con Dios. Así que la paciencia es una hermana, es un pariente nuestro muy cercano. Amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Y la vamos a necesitar para toda la vida. Entonces requerimos también, en segundo lugar, paciencia, porque las pruebas vendrán. Yo no sé por qué piensan algunos que ellos van a vivir una vida de Walt Disney toda la vida, de que todo no, y que quieren una vida de rosas sin espinas. Vamos a tener pruebas, vendrán las pruebas. Vendrán las pruebas. Cada uno la va a vivir. Y si no la tiene ahora, mañana la tendrá. No se preocupe. Le va a venir las pruebas. Y dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendremos en el mundo inevitablemente? Aflicción. Ya lo hemos visto cuando hablamos de la paz. ¿Por qué requerimos la paciencia? Porque cuando estamos en la aflicción, Dios nos sostiene a mantenernos alertas, maduros, aprendiendo. Tantas consejerías. A ver, ¿cuál es el profesor en la escuela que uno recuerda más? El que le exigió, el que era difícil de pasar. El suave, nadie se acuerda del profesor suave, que no exigía, pero del que exigía, ese se acuerda uno. Se exigía. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que vendrán las pruebas. Y tenemos que educar a nuestros hijos para que enfrenten las pruebas. No la niñita, la reina de la casa, no. Hay que aprender. Mi papá a veces mi papá era como un militar, ¿sabe? Que tendría 12 años y se me quedaba mirando. Oye, te voy a decir algo. La vida es una guerra. Yo me quedaba mirando así. La vida es una guerra. ¿Y es así o no es así? ¿No dice la Biblia eso? ¿No? Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Estamos en una guerra, estamos rodeados. Entonces papá tenía razón y decía, por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, estamos en una guerra. Entonces él me dice, no seas tonto. Y también me dijo a mí, ya cuando era adulto, no se te ocurra ni por la cabeza, ni se te pase, que este viejo cuando estés jubilado te va a ayudar a mantener tu casa. Oíste, tú cuando te cases, defiéndete. Y si tienes que comer una tuna con un arroz blanco, te lo comes. Pero a este viejo no lo vas a molestar. Y éramos unos jóvenes. Yo lo tomé en serio. A veces mi esposa decía, pero llama a tu papá. Y una no. Dice, si tú eres hombre, mantén tu mujer. ¿Ah? ¿O no? Bueno, pero, o sea, bendito sea por mi papá que me preparó para la guerra. Ahora con Cristo voy armado. Él va por delante, Él es el jefe, el que tiene el poder,
la potencia para vencer siempre, pero Él no mima. Cristo sabe, vaya enfrente, yo voy con usted. Entonces, vamos a leer Isaías 43, versículos 1 y 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Miren, vamos a pasar por todas las circunstancias adversas. Todas, por el fuego, por el río. Pero no pasará, Dios estará con nosotros. A lo largo de nuestra vida, no temas. Es una palabra, ¿cuántas veces aparece la palabra no temas? Las dos palabras en la Biblia. 365 veces. O sea, una para cada día del año. Tenemos no temas. Yo estoy allí. La paciencia la requerimos cuando estamos pasando por las aguas, por los ríos, por el fuego. Yo estaré allí. No hay problema. Las paciencias van a venir. Inclusive Cristo lo dijo también. Dice, el que me oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué dice? Vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es inevitable que vengan los ríos, que vengan los vientos, que vengan las tormentas y que golpeen la casa, pero no se va a caer. Pero usted quiere que no pase nada, no va a pasar. Vamos a pasar por aflicciones. Lo que garantizo es, no te vas a ahogar, no te vas a quemar, no se va a caer la casa. Amén. Porque Dios está con nosotros. Bueno, aquí va, el creyente no se amarga con las pruebas. Iba a poner una foto ahí, pero parece que se me olvidó. Entonces, el creyente no se amarga, el mundo se amarga con las pruebas. Pero el creyente no se fortalece con las pruebas. Y una gran pregunta es que algunos hermanos están pasando por pruebas largas, diversas, pruebas larguísimas, que puede haber algo que dice Cristo, ora y no desmayes. Cuando uno desmaya, cuando la prueba se alarga. Pero alguno preguntará, ¿hasta cuándo es la paciencia? Y la respuesta, hasta la venida de Cristo. Esa es la respuesta. Vamos a ver, Santiago 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Un hermano que me decía, siempre, ¿hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos en nuestra patria celestial. No estamos en nuestro hogar. Estamos en el mundo y el mundo está bajo el maligno. En el mundo tendremos aflicción. No existe un reino celestial en la tierra. Bien, mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Lástima que muy pocos aquí sentados tengan alguna experiencia de campesino. La agricultura es dura, hermano. En verdad que cada día hay menos campesinos. La crisis mundial va a ser por alimentos, porque la gente no quiere trabajar en la tierra ya. En España hay como 3.000 pueblos desocupados. Se han ido para las zonas metropolitanas. Ves a un hombre con un machete, va para el campo. Después ves al hombre con el machete y un celular. Después ves al hombre con el celular sin el machete. Y después desapareció el hombre. Hermano, la crisis que viene es de alimento. Y no lo digo yo, lo dice Eclesiastés. Siempre va a haber alguien más fuerte que tú, pero el rey depende del campo, dice. Bueno, cerramos el paréntesis ese. Hay que ser como el labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Temprana y la tardía. Y el campesino tiene la paciencia
de esperar. Y a veces se daña la cosecha por falta de agua, o demasiado agua, ahoga el cultivo, y él tiene que pelear con plagas, increíble, con maleza. Yo sembré unos otoes, lo limpiamos bien bonito, sembramos los otoes, brotaron y le di seguimiento, ¿no? En la segunda, la tercera semana, cuarta, brotaron los otoes y ya una espina, una maleza lo estaba ahorcando a todos. ¿Cómo es posible, como dice la Escritura? Si nosotros sembramos buena semilla y preparamos una buena tierra y no había ningún mal alrededor de ella, ¿de dónde salió esa maleza? Porque el mal, la bondad con la maldad estarán juntas. Y me daba un dolor y la fui sacando de su ahorcamiento. Y qué dura para sacar. Cuando mi abuelita me mandaba a sacar la maleza del jardín. Y pero decía, abuela, ¿pero por qué sale tan rápido? Y la sacaba de raíz. ¿Por qué? Porque la maldad está siempre alrededor de nosotros. Inevitablemente. Vamos a tener maleza alrededor, plagas, etc. Pero por eso hay que tener la paciencia del labrador. El labrador, cuando usted se come un aguacate o más, se puede decir, gracias Señor por este campesino que invirtió 10 años para que esto pariera. Y si es mamey, arrodíllese. Señor, gracias porque este mamey parió a los 20 años. Por eso que el canto cubano dice, siembra un palo que sea de mamey. ¿Verdad? Ahora lo entiende mejor, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque es un palo que dice que el que lo sembró no se lo come. Pero ¿qué ocurre? Esa paciencia del labrador, ya le pregunto, ¿existe ahora? ¿O ahora estamos en la cultura de la inmediatez? Que todo es para ya. La gente no puede esperar ni el elevador. La paciencia está ausente en nuestra vida, en nuestra cultura, y todo se quiere para allá. Y sobre todo por la misma tecnología, ¿no? Pero el campesino, y al decir paciencia del labrador, está diciendo que tengamos la paciencia de un campesino. Que eso es paciencia, hermano. Un hermano mío que me dio risa, que me dice, es que Ricardo, el campesino tiene dos formas cuando está esperando para regar sus plantas. A riego o a ruego. El que no tiene para riego, que llueva, Señor. Entonces esa paciencia es la que debe ser de nosotros. Pregunto, ¿escaseará la paciencia en estos tiempos? Escasea. Pero gracias al Espíritu Santo, que nos puede permitir caminar más allá. Y dice que tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Entonces, una forma de adquirir paciencia y estimularse a la paciencia, Cristo viene. Calma, calma, Cristo viene. Y ya, enseguida te ajustas. Entonces, ¿hasta cuándo es la paciencia? Hasta la venida del Señor. Ahí está el campesino, mire. Esta se ve demasiado bonita. Hay tierras por allá donde está el campamento que es dura, una tierra dura. Eso está preciosa. Pero hay que atenderlo planta por planta. La paciencia del labrador. Y aquí tengo un dibujito mío. ¿Hasta dónde? Alguno preguntará. Ahí está el signo de interrogación, ¿no? Pero está al revés. ¿Hasta cuándo es la paciencia? Hasta la venida de Cristo. En este mundo de aflicción, ¿hasta cuándo es la paciencia? Hasta la venida de Cristo. No hay tampoco, puedo decirle que no hay pruebas forever. Todo tiene, pero hay unas que nos las vamos a llevar. Inclusive el apóstol Pablo tuvo una aflicción que no fue aflicción. Ya dijo el Señor, no te la puedo quitar.
va a ser tu aguijón. Te la dejo permanentemente allí, aunque te duela, porque así dependes de mí. ¿Sí o no? Entonces hay pruebas que uno pide que se la quite y pueden ser aguijones, para que aprendas a depender. ¿Por qué el Señor le permitió al apóstol San Pablo ese aguijón? Para que no se envaneciera. Dice la Escritura, porque dice Pablo que yo fui, no sé si fui en espíritu o en cuerpo, pero fui al tercer cielo. Y me dieron revelaciones que a nadie, ningún apóstol, ni a ningún discípulo se le dio. Si no hubiera tenido el aguijón, dice, yo no estuve con Cristo, pero subí al cielo, ¿sabes? Y yo, desínflalo. Por cualquiera nos envanecemos por cualquier cosa. Y somos tan envanecidos que Pablo no revela el aguijón. ¿Cuál era? ¿Por qué? Porque si alguno tiene el aguijón de Pablo, yo tengo el aguijón del apóstol Pablo. Todo lo vuelven un asunto de soplarse como un sapo. Bien, es necesaria la paciencia. En esta vida terrenal necesitamos la paciencia. Y mira, y yo pregunto si las cosas en el camino van mejor o peor. Está bien, de repente cualquiera de nosotros se jubila. Y la palabra jubilación viene de jubiloso, que ahora es que vengo yo a ser jubiloso. No, vienen los achaques, viene la colección de dolores. Pero ¿para qué necesitamos? Paciencia, para soportar toda nuestra flaqueza con la ayuda del Espíritu Santo. Dice Hebreos 10, no perdáis pues vuestra confianza. Eso es para ti, hermano, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pon la mira en las cosas de arriba, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que aguanta con la ayuda del Señor, soporta aflicciones como buen soldado de Cristo. Y vendrán, pero Cristo vendrá también. Y toda lágrima de nuestros ojos será enjuagada por Él. Entonces, en los ejemplos máximos, usted ve la Biblia de tapa a tapa, lo que son los profetas, los discípulos de Cristo, son ejemplos de paciencia. Veamos Santiago, versículos 5, 10 y 11. Hermanos míos, escuchen, tomad como ejemplo de aflicción. Perdonen, hermanos, si no le estoy hablando una prédica de prosperidad, pero es que eso está fuera de lugar. En el mundo tendréis que aflicción. Pero nosotros vamos a estar gozosos en medio de las aflicciones. Hermanos míos, tened como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento sufrieron, que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y así lo dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren porque recibirán consolación. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es ese muy es, hay que ponerlo en letra grande, muy misericordioso y compasivo. Entonces mírate en el espejo de los profetas, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Y qué tanto fue la paciencia de Job? ¿Qué pasó con Job? Perdió a sus 7 hijos y sus 3, eran 10 hijos. ¿7? 7, el total, 7. Y eran 10 por todo. 7 hombres, 3 mujeres. Imagínate tener los ataúdes de los 10 muchachos a la vez y la mujer al lado de él. Y dice que Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué pasó? Perdió todas sus posesiones. Se perdió la parte económica, el afecto de su familia. Perdió la salud porque le dio una sarna desde la cabeza hasta los pies. Y no podía, tenía que estar sentado en ceniza y arrascándose con un tiesto. Y la mujer se le queda mirando y le dice, y lo peor, la prueba más grande, que la misma mujer maldice a Dios y muérete, oye. Y después vinieron los falsos amigos, 4 amigos, que eso era un consejo del diablo, ¿se acuerdan? Que le decían, todo eso que tú estás viviendo es porque algo tú hiciste contra Dios. Eso es por algún pecado oculto que tú no has pedido perdón. ¿Pasa eso? En esta doctrina de la prosperidad pasa. Que si estás pasando mal es por algún pecado oculto que tú no has confesado. Pero en el mundo tendremos aflicción. Pero al final Dios es muy misericordioso y compasivo. Entonces hay que ver el ejemplo de los profetas. Y la paciencia también nos ayuda para soportarnos entre los hermanos. Habrá hermanos que hay que tener paciencia, hay que soportarlos. Posiblemente tú eras la insoportable, posiblemente. Pero dice Efesios 4, 1 al 3, yo pues preso en el Señor, Pablo está escribiendo desde la cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Escuchen esto, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportarse con paciencia en amor, es decir, sin perderle el amor al hermano. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces también la paciencia nos ayuda a soportar lo insoportable o a soportar a los hermanos insoportables en amor. Eso, la paciencia también es un vínculo de armonía en la iglesia. Y por último, la paciencia es poder de Dios. Esta me encanta, ¿sabe? Porque ¿dónde uno ve el poder más grande de Dios? Cuando se abre el Mar Rojo, cuando se caen las murallas de Jericó. ¿Dónde está el poder de Dios grande? Miren esto, Colosenses 1, 10 al 12. Para que andéis como es digno del Señor, como agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, gloria a Dios, y creciendo en el conocimiento de Dios, muy bien. Aquí viene, fortalecidos con todo poder, conforme a la... Y entonces sube, conforme a la potencia de su gloria, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. El poder de Dios es para que seamos pacientes y tengamos longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Long, de longitud, y animidad, de ánimo. Un largo ánimo a través de las pruebas. ¿Qué es eso? El poder de Dios en nosotros. Toda la potencia de Dios está en la paciencia, en el tránsito por las pruebas. ¿Lo dice o no lo dice? Y aún así, y también con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Y dándote gracias, Señor, porque estoy sentado en los lugares celestiales contigo, Señor. Entonces la paciencia es poder de Dios durante nuestra vida terrenal. Toda la potencia de Dios está a disposición de nosotros. Entonces, terminando como doctrina, la paciencia es necesaria para obtener las promesas de Dios. La paciencia, gracias a Dios, nos enseña a entender su voluntad. Vamos a terminar leyendo Hebreos, estamos ya terminando nosotros en la iglesia
los domingos el libro de Hebreos, vamos al último capítulo el próximo domingo. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿se acuerdan? Que ese es como si estás en una carrera y todos los que han corrido la carrera de la fe, los grandes héroes de la fe, están allí dándonos vítores, porque hemos corrido la carrera. Dice, despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es un maratón y el aliento nos lo da Dios. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro ganador, es el camino, la verdad y la vida. Y yo corro mirándolo a Él, porque Él es el vencedor, el que venció la muerte. Y dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién nos está viendo en la carrera? Cristo. Y mira a Cristo. Mira a Cristo, porque cada vez que nosotros tenemos tiempo de intimidad con el Señor en la oración, Él nos renueva las fuerzas, nos da la paciencia para poder correr la carrera de la fe. ¿Está pasando por alguna prueba, hermano mío? Sí. Cuando no tenemos pruebas, ni venimos a la iglesia. A veces ocurre que algún hermano muy comprometido, joven, en la iglesia, de repente consigue un trabajo que le pagan tan bien que el hombre los fines de semana se va a un resort porque él está descansando de su estrés. Y resulta que pierde comunión con el Señor. Pero la fuerza, la potencia, el poder de Dios para correr en esta carrera de la fe es poniendo la fuente de nuestro poder en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, oremos. ¿Está usted con la ignorancia de aquella hermana que no ores por paciencia porque te llueve prueba? ¿O puede decir, Señor, dame la paciencia para entender esta carrera que tengo por delante? ¿Quién quiere ponerse de pie para orar por esto? Por la paciencia. En todo momento, Padre Santo, requerimos de tu paciencia para caminar en victoria, para poder vivir en paz, en amor, en gozo. Te requerimos, Padre mío, la paciencia para tener el ejemplo de los profetas, Señor, que fueron asediados por aflicciones, pero se mantuvieron corriendo la carrera. Danos la capacidad, danos la veteranía, danos la perfección, danos que seamos cabales en todo, sin que nos falte nada, disfrutando de nuestra vida de fe en esta tierra, pasando por los ríos, pasando por el fuego, pero que no va a pasar nada, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Echamos nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Sabemos que cuando estamos pasando por aflicciones es cuando más fuerte estamos en la fe, porque aprendemos a depender de ti. Señor, no queremos quejarnos de las pruebas que vivimos. Al contrario, ayúdanos a entender con sabiduría que esas pruebas deben enfrentarse con gozo, porque tú nos estás enseñando muchas cosas y nos estás enseñando a madurar y poder aconsejar a otros también. Bendice a mis hermanitos, Señor, y gloria a Dios, que ellos tengan la sabiduría de entender que van a ser mejores hijos cuando aprenden, Señor, a depender de ti y que tú les des el aliento, Padre, para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante con las huestes de